No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Nuevo episodio número... ¿135? La verdad, no me acuerdo. Si la pegué. No Hoy sé. voy a presentar a todos uno por uno, porque somos 4 y si no los presento Mariana se enoja mucho. Sí, es Con verdad. ustedes, después de unos cuantos episodios ausente, tenemos para todos sus fans y para los que no lo conocen porque recién se incorporan a Luis Rodríguez. Oliña, gente, ciña. Uy, porque, ¿ves? Eu Yo me te dije. presento dando a prueba de vida. Esto fue a pedido del público, no nos culpen a nosotros. Es que le No hace tengo caso a sus fans. Nada que ver con lo que acaba de pasar. Tenemos también a Jan. Hoy, Jan, les cuento cómo fue que nos pusimos de acuerdo para tener esta conversación en vivo y en directo. En realidad, yo no sé si es Jan o una inteligencia artificial haciéndose pasar por Jan. ¿eh? Yo no sé. No lo sabemos. Yo soy yo. Jan, Eso diría una inteligencia artificial. por ahora es un cyborg, o sea, todavía tiene su parte biológica, pero está transicionando. Claro. Es así, ¿no? Sí, sí, es parte de la agenda. Para 2030. Para 2030. Para 2030 ya soy un cyborg. Bueno, yo le dije, Ian, hagamos una charla tipo sobremesa. El tipo me dijo, ok, pero entonces servime antes un plato de ravioles. Nos Y acá estamos comiendo radio. ¿Querés ¿Te respondió sobremesa? eso? Acá estamos. Te respondió eso, por supuesto, a través de una línea de texto. Sí. ¿Por qué? El ensamblador, le conecté. Mariana acá levantó la mano y me dice que no nos olvidemos de que ella tiene noticias que transmitirnos. Noticias que nosotros, no le voy a decir que celebramos, ¿sí? Pero digamos que no nos molestan. ¿Por qué? Porque conocemos y usamos el efectivo electrónico peer-to-peer tal como lo diseñó ¿quién? Satoshi Nakamoto. Vamos. Perdón. Salió. Me distraje. ¿Querés que te cuente? Sí, por favor. Bueno, tenemos 2 noticias. La primera, escuchen esto. Nuevamente, un exchange haciendo lo que hacen los exchanges, ¿no? Lo que tarde o temprano hace, porque la gente no sabe. Sí. Hay mucha gente que no sabe. Sí. Entran y no saben que es como el hotel de la película esta, ¿cómo se llama? El Bates. Sí. Bueno, primero principal, dijiste que ibas a presentar a todos y a mí no me presentaste, así que me presento. ¿Cómo andan? Bueno, les cuento del exchange Kraken. Un exchange que tiene su sede principal en Estados Unidos. Qué buena idea esa, ¿no? Sí. Ya arrancaron Enfrente bien. de la SEC, ¿viste? Es el imperio de el imperio de las regulaciones y las ultra regulaciones y las recontra regulaciones. Igual quiero decir, creo que es uno de los pocos exchanges que nunca fueron hackeados. Sí, es verdad. Kraken tiene un récord muy raro. No es un exchange nuevo, No, No, está, aparte es bastante grande. es grande y pero bueno, hay algo muchos peor usuarios. que un hackeo y es esto que les va a contar Mariana. bueno, resulta que a raíz de, obviamente, ¿no? La guerra Rusia, Ucrania y todo el resto del mundo involucrado en dicha guerra, la Unión Europea impuso sanciones, ¿sí? A los rusos. O sea, como decíamos en varios episodios relacionados con esto, ¿no? Que el pueblo ruso, los ciudadanos de Rusia son víctimas de las decisiones de su propio presidente, de su propio gobierno. Hay una guerra y resulta que ahora las distintas instituciones regulatorias se la agarran con los rusos, con los ciudadanos rusos. Y entonces, bueno, a raíz de esas sanciones, hay varias instituciones que también se hacen eco de esto y ponen sanciones a los rusos. Y uno de estos es, por ejemplo, Kraken, que a todos los clientes, los usuarios del exchange que son de origen ruso, les acaban de cerrar las cuentas. No pueden tener cuentas en Kraken los rusos. Qué suerte. Solo por ser rusos. La verdad que... Y esto, me imagino que Putin se retiró de Ucrania y se dio por vencido obvio. después de esta medida. Te das cuenta de que, bueno, las víctimas Aprendió siempre la son las mismas. ¿Qué, Luis?
Que entonces de un día para otro los rusos se convirtieron en venezolanos porque si le están cerrando las cuentas de todos lados. Sí, así es. Bueno, esa es una de las noticias. Y la otra es una noticia que es la saga. La saga de PayPal, chicos. El regreso, sí. Hablamos 2 veces de PayPal. Hablamos una vez, perdón. Dijimos que iba a pasar una cosa, que al final no pasó, que al final... Dieron marcha atrás. Que habían dado marcha atrás a esa multa de $2.500, ¿no? Por decir cosas No autorizadas, impropias, cosas que a ellos no les gustaban. Dijeron, no, como se armó revuelo en las redes y todo, hubo mucha gente disconforme y haciéndoselo saber a PayPal. Dijeron, no, está bien, no, fue un error, no, fue un malentendido, no. Bueno, resulta que en lo que llaman ahora política de uso aceptable de la plataforma PayPal, la llaman así, de todas maneras, porque hubo gente que leyó la letra chica y la letra ultra chica, y de todas maneras aparece la cláusula que dice que si vos o que algún usuario o cliente habla de temas que son considerados, por ejemplo, promoción del odio, la violencia. Sí, no digamos palabras que nos puedan llegar a... Porque acá no es que estamos tampoco bueno, temas en una que no... plataforma muy amigable con la libertad de expresión. Temas que incitan a todas cosas que no se pueden hacer. Cosas ¿Cómo no lo digo? autorizadas. Que no se pueden decir... ¿No puedo decir la noticia? Sí, no, pero digo, hay cosas puntuales. Yo creo que esto apunta principalmente a un tema del cual no se puede hablar. Bueno, no, pero no iba a hablar, no iba a nombrar las cosas innombrables porque ya sabemos que... No se puede nombrar. Yo hago caso, me porto bien. Fulmina PayPal. Háganlo. ¿Sabe qué PayPal? Bueno, la cuestión es que dice, en la cláusula está que básicamente van a cobrar los $2.500 por violar la política de uso aceptable. O sea, al fin y al cabo, lo hicieron. Bueno, desde este programa instamos a todos nuestros oyentes no solo a cerrar sus cuentas en PayPal, sino a instar a su vez a toda la gente que conozcan que tenga cuenta en PayPal. Ciérrenla, porque sí, por ahí en este momento a vos no te afecta, en algún momento te va a afectar. Créeme que te va a afectar directa o indirectamente. Sí, cualquier cosa puede ser usada en tu contra, de golpe y porrazo caes en la volteada y bueno. Sí, cualquier pay porrazo. Bueno. Eso lo sacamos, Ese es el bot. El bot cuenta chistes. La viste dando una letra. No entendés bien cómo se Suena conecta. como... Bueno, hoy Suena como un justamente... chiste que haría una inteligencia artificial. Sí, totalmente, sobre todo por la inteligencia. Hoy justamente estábamos viendo con Ian una entrevista que había sido supuestamente generada por un sistema de inteligencia artificial entre Joe Rogan Steve Jobs. y Steve Jobs. Una página que se llama podcast.ai que hace eso. Arma podcast. La gente sugiere, viste, entrevista, no sé. Sí, gente que Joe murió Rogan hace... entrevista a Hitler, viste, Sí, cosas sí, así. sí. Y nada, tiran a veces tópicos y a veces no, a veces es libre. Le meten input de información de ambas personas, o sea, la voz de Joe Rogan y contenido de Joe Rogan. O sea, ni siquiera Joe Rogan es real. No. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Los dos son simulaciones de inteligencia artificial. Le meten input de la voz de Joe Rogan, de podcast de Joe Rogan, escritos de Joe Rogan, lo que sea. Y del otro lado le meten lo mismo, Claro. pero de Steve Jobs. Y los tiran, ¿viste? Y capaz le dicen, no, tenés que hablar de este tema. Y a veces no, hablen de lo que sea. Bueno, Uno por semana. empezó bien, se saludaron, qué sé yo, y de golpe el Ahora tipo... Joe Rogan entró, como dijo, hi bitches, una cosa así, entró tipo re bardero, ¿viste? Sí, es raro porque, viste, Ay. arranca como muy agresivo, pero después no mantiene ese estilo y de golpe dice algo que no tiene nada que ver con lo que venían charlando, viste. Está bien, puede ser que eso Pero vaya cuando mejorando. enganchó, Entonces nos quedamos se puso interesante. tranquilos de que la inteligencia artificial no nos va a sacar el Todavía trabajo. Todavía no, pero o sea, tenía Pero como... para que cuando se pusieron a hablar de Sí, sí. budismo y qué sé yo, cuando dejaron después de 15 minutos de presentación, cuando arrancó el podcast se puso en... Sí, la verdad que... Es interesante, te digo. La verdad que hay que prestarle atención para darse cuenta de que en realidad no son dos tipos hablando. Mm. Y a veces vos tenés dos tipos hablando que deliran mucho más que estos glitch que cada tanto aparecen. Y tienes a Michael Cell hablando, ¿viste? Bueno,
justamente hace poco aparecieron un par de aplicaciones que hacen uso de esto que llamamos inteligencia artificial, sobre todo para generar imágenes y video. No, estas son las que vos estuviste explorando. Sí, vamos a rondear porque siempre aparecen, viste, los puristas. No, es deep learning. Pues, vamos a decirle inteligencia artificial. Por eso, vamos a llamarlo así y vamos a discutir este concepto también. Pero Sí, sí. digo, lo que hacen es, a partir de una serie de instrucciones muy simples, vos tenés Sí, escribís un prompt. exacto. Ponés, qué sé yo, por ejemplo, vos querés una pintura que tenga ciertas características, ¿sí? Que el protagonista sea el protagonista o la imagen principal sea un chancho y con un sombrero y en tal lugar y con el estilo, con tal estilo, en Sí, fin. entre Picasso Sí, y sí. Van Gogh, y te mezcla los estilos, los patrones de. Y te de dibujo, tira digamos, algo que es original. Sí, Porque no es sí, sí. simplemente una copia de un chancho en ese caso. El chancho es un chancho único. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El momento como este, cuando aparecen estas tecnologías, no es que apareció ahora, pero ahora sí el acceso se hizo masivo. Cualquiera puede de su móvil hacer estas pruebas. Sí, es que esto caló muy rápido, porque este Sí. año salió DALL-E 1, Mm. que es el que sacó OpenAI, salió DALL-E 1. Y ese, bueno, estaba bueno, pero. O sea, era interesante que te cree imágenes, pero las imágenes, digamos, que no eran de calidad. Cuando salió DALL-E 2, ahí fue cuando. Ujú. Ahí se empezó a hablar ahí del tema. liberaron Sí, el sí. acceso y ahí empezaron a salir forks de DALL-E. Y, por ejemplo, uno de los más usados es Stable Diffusion, que es el que yo estuve probando. Y hay cosas que. Sí, vos incluso Tremendo. podés decirle, Es tremendo, podés ¿verdad? mostrarle una imagen y Sí. decirle, bueno, yo quiero que este personaje que acá aparece en la próxima imagen esté haciendo X cosa. ¿Sí? O sea, te muestra exactamente lo mismo, Sí, sí, pero cambiando comportamiento. pero El exactamente. caballo corriendo en vez de parado. Claro, Es el yo mismo quiero que este pero caballo corriendo. salte una valla y te pone el mismo caballo. Entonces, bueno, uno de los temas que... Mickey Mouse liberando esclavos, puedes poner y te Por ejemplo. apare- ¿Pero dónde salió Por eso, boludo? ejemplo. Che, No lo sé. Luis, Frustrado, ¿viste? ¿sos vos, Luis? Son las nuevas series de Disney, ¿viste? No, pensé que estaba hablando con una inteligencia Se artificial. cortó la comunicación. Entonces, bueno, ¿Sabes qué? sí. Iba a decir hace un momento que esto de la inteligencia artificial se me parece bastante a lo que viene pasando con la impresión en 3D. O sea, una tecnología que, como decían, existe desde hace décadas, desde hace un par de décadas al menos, pero ahora, de repente, desde un par de años, es que se comienza a hablar bastante del tema. Claro. Por ahí empiezan a aspirar ciertas patentes y las personas comienzan, como dice Ian, a hacer fork, y mejoran, digamos, y hacen más accesible esa tecnología para gente que capaz nunca había escuchado sobre eso. Exacto. Y entonces todo el mundo lo puede usar y por lo tanto tenés un montón de gente empezando a aprovechar estas tecnologías de formas que nadie había previsto. Esto es lo que Bueno. está empezando a pasar. En el caso de la impresión 3D, que tenés las licencias, o sea que se usan las mismas licencias que es para imágenes y otras cosas de impresión también, tenés gente que hace sus creaciones y las pone en Creative Commons Bueno, para eso compartir. es uno de los temas que Y- quiero tocar. ¿Cómo impacta esto? Entonces, Sí, sí. Esto tiene lo- acceso todo el mundo La propiedad intelectual, esto la La fulmina. destroza. No, sí. Pero bueno, totalmente. cuando aparecen estas tecnologías, o se hacen ampliamente accesibles, atrás vienen los singularistas. Sí. Son digamos los que se pasan de rosca y dicen, Y se toman señores, todo el frasco de... esto es claro. Se ponen un traje. ¿Qué es lo que piensan llamémoslos singularistas, porque no sé, singularetes queda feo. Ellos piensan que estamos como en los albores de un cambio absolutamente radical. Llamarlo radical es como quedarse corto. O sea, las máquinas con inteligencia artificial van a ser capaces de crear a su vez máquinas con inteligencia artificial aún mejores que las anteriores. Entonces, esto da lugar a una especie de cascada Y la humanidad va a quedar que obsoleta, y digamos. por lo menos No, es como que te fusionás. Es Sí, sí, bueno, sí, eso pero... ahí es donde hay un fork, ¿no? Sí. Por un lado está lo que dicen, vamos a hacer como una especie de residuos Sí, totalmente sí, 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 por eso. superfluos, Hay algunos que se van hasta ese extremo. pero hablan de la singularidad
como una especie de umbral, que una vez superado, ya la inteligencia artificial toma el control y vos no podés saber, no estás en condiciones de entender qué es lo que pasa a partir de ese momento. Es como si uno le preguntaras a una hormiga, ¿viste? ¿Qué es lo que está haciendo Einstein? Por dar un ejemplo medio... Einstein entrevistado por Joe Rogan. Como, Y después están los que, como vos decías, Jan, Sí. los que piensan que nos vamos a fusionar con la tecnología. Bueno, estos tipos deliran, pero yo creo que deliran porque parten de una tecnología que es novedosa y les permite imaginar escenarios que hasta ese momento eran inimaginables. Entonces, y mucha gente que no se pone a realmente analizar si esto que esta gente dice tiene asidero, se deja llevar también. Es que me explico. Lo que pasó en los últimos años es que hace unos cuantos años se elaboraba en inteligencia artificial en el lado de, digamos, entender patrones, sería. O sea, input y entiendo los patrones y como que leo bien la información y qué sé yo. Lo que cambió en el último tiempo fue el tema de la AI generativa o todos estos transformers se les dicen. Que es básicamente... O sea, hay una diferencia entre ver patrones de una información y sería como entender, aunque entiendo que la palabra no es entender porque falta conciencia, sería como... saber distinguir. Asociar. Marian, tira una palabra a ver si la pegamos. Estoy pensando. Pero utilizar esos patrones para generar algo, ¿decís? Sí, sería... O sea, lo que se venía haciendo es interpretar los patrones y ahora lo que se hace es como entender la esencia de esos patrones, si se quiere, ¿no? O sea, vos, por ejemplo, una cosa es entender, poder identificar un caballo de una imagen y otra es entender qué es lo que representa un caballo. O sea, ¿se entiende? O sea, una cosa es yo te muestro a una inteligencia artificial, le pongo 1.000.000 de fotos de caballo y después le tiro un perro y me dice, no es un caballo. Pero, o sea, ¿entiende qué es lo que diferencia a un caballo? O sea, si vos le decís, dibujame un caballo. Claro. No te dibujaba un caballo, simplemente podía diferenciarte o veía los patrones de un caballo. Ahora lo que cambió es que la inteligencia generativa es que... Te tiene un conceptualiza nivel claro, el caballo. Entiende el caballo, o sea, entiende cómo es un caballo. O sea, que ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la Que lo esencia del hace caballo? Sí, único el Estas caballo orejas, y lo diferencia de esta todo lo cosa. demás. Exactamente, vos le decís, hacemos un caballo Mm. y le podés decir, dalo vuelta. O sea, no es que entiende o sea, no es que vos le mostrás fotos de caballo y entiende, no te diferencia un caballo, ¿viste? Por forma y qué sé yo. No, acá lo que hace es, te entiende la esencia del caballo, o sea, O sea, las piernas, los dientes. Todo lo que hace a un todo lo que hace caballo. un caballo, realmente lo que hace un caballo, claro, exactamente. O lo que te diferencia un puedes primate. desglosar, ¿viste? imagino, o sea, ¿Cómo? puedes desglosar, tú le pones dibújame un caballo bípedo y capaz aparece como si los caballos fueran bípedos. Claro, es que vos le decís dibujame un caballo y te dibuja un caballo que no existe. O le decís dame una foto de un caballo a la noche y te muestra un caballo a la noche que no existe. O sea, es un caballo que no existe, pero, pero es un caballo. O sea, tiene la esencia del caballo, ¿me entendés? Eso sería como la palabra. Entiende la esencia de algo, la interpreta de una forma mucho más profunda que simplemente diferenciar, ¿viste? Y nadie puede decir, ese es, no, caballo. esas son fotos de mi caballo o la pintura del caballo que hice yo modificada. No parte de una imagen y la modifica. Sino que entiende lo que es un caballo y te tira un caballo. Lo mismo pasa con... genera. Sí, hay una página que vos podés hacer clic 10 millones de veces y cada vez te Sí. tira Pasa una imagen diferente. otra cara. Sí, es una cosa así se llama. Vos me la pasaste. Sí, .com. Sí. Te pasa otra cara. Instantáneamente te genera una cara Son que personas que no existen. no existe, nunca existió. Y ahí está. Y es una tras otra. O sea, si le das suficiente poder de cómputo, podés hacer trillones y trillones. ¿Sí? Sí, porque básicamente lo que se entrenó en estos años a la AI, o sea, vos podés, si querés, pensar procesos de mapeo de algo, un objeto, o un concepto o lo que sea, puedes diferenciarlo entre alta dimensionalidad, o sea, y bajo nivel de abstracción. O sea, vos si querés puedes diferenciar, así se habla en los términos, ¿no? Dimensionalidad y abstracción. Entonces
Entonces, lo que se venía trabajando mucho es alta dimensionalidad y bajo nivel de abstracción. Ujú. Ahora lo que se labura es lo contrario. O sea, antes Labura- se concentraban en meterle más datos, alimentar con más y más Claro. y más datos, y ahora están trabajando más en... Exactamente. digamos, Una vez que ya se entendió cómo funciona algo de alta dimensionalidad y bajo nivel de abstracción, ahora se pasa a lo contrario, de alta abstracción a bajo nivel de dimensionalidad. Entonces, porque obviamente si algo es mientras más abstracto, es menos tangible, si querés, ¿no? Poner la palabra tangible o Sí, sí. objetivable o como quieras. ¿No? Sería que no lo puede claro, copiar de lo puedes ninguna cosa que ya tangibilizar crea, fácil, que ya no está lo puedes creada. dibujar tan fácilmente. Eso sería como ponerle... o sea, un circuito sería algo con alta dimensionalidad. Vos podés ver literalmente cómo es el circuito. Pero no sé, el amor sería algo con alta abstracción, ¿me entendés? Pero baja dimensionalidad. Bueno, hay un espectro entre dimensionalidad y abstracción. Se trabajó primero en alta dimensionalidad, baja abstracción, y ahora es al revés. Baja dimensionalidad, alta abstracción. Pero esto lo que te permite es que después la inteligencia artificial se pueda mover de cualquier punto a cualquier punto o cualquier punto medio entre abstracción y dimensionalidad. Ese es otro de los avances que se logró con la AI en los últimos años. Por Y eso eso es puede cuando- crear cosas que son, o sea, que no existen en la Exactamente. realidad. Por eso entiende la esencia de algo. O sea, Cuando- entender la esencia es entenderlo más a nivel abstractivo, ¿sí? Claro, claro. No a nivel dimensional. Cuando, para gente como yo que no maneja por completo, digamos, los términos que estás utilizando, cuando hablas de abstracción, podría ser que yo le pido a la inteligencia artificial que me genere una imagen sobre el amor y capaz el resultado puede ser algo como un cuadro que me transmite un sentimiento parecido a lo que un pintor dibujaría en un cuadro. Podría ser, no es del todo predecible. ¿No? O Claro, por lo menos... sí, lo que tiene la abstracción es eso, no es dimensionable. Ahora, Es lo que yo justamente el entiendo, juego. Claro, porque, o sea, me refiero, si yo le digo tristeza, capaz Sí. me sale un cuadro Claro, de algo que no se representa diferenciaría tristeza. tanto Exactamente. de un artista real. Entiende la esencia perdón, de lo que de significa hecho, la tristeza. la polémica Ese es el arrancó avance. a partir de un concurso Sí. al cual Ah, se sí. presentó un tipo, no sé si el tipo... Igual lo aclaró. Lo aclaró en de el entrada. concurso siempre lo aclaró. Nadie le dio pelota, pero lo aclaró. Sí. Esto estuvo trabajado con inteligencia artificial. Esta imagen está generada con inteligencia Bueno, artificial. y ganó. Y ganó. Ahora, Ópera una En el pregunta, espacio, un flor de cuadros, si Sí, lo sí. buscan. porque yo estoy como Luis, que de todos estos temas no, porque aparte le tengo un poquito de miedo todavía a todo este, todo esto de No tanta tengas miedo, modernidad. Mariana. Acércate. Y después le voy a decir por qué. Mariana entrevistada por Joe Rogan. No quiero que me reemplace una. No, pero lo que por ahí de lo que dijiste, por ahí lo que entiendo es que antes por ahí lo que hacían las inteligencias artificiales más primitivas, por decirlo de una manera, era más copiar lo que ya, o sea, con Claro. los inputs que se le daba, copiar lo que ya existía Claro, exactamente. y tener como Entendí algunos como si fuese un patrones. diccionario o una enciclopedia de todas las cosas que ya existen y bueno, esto es lo otro, clasificado. Claro, es algo de Ahora nivel lo de genera- alta dimensionalidad. O sea, Claro. entiende cómo es físicamente el objeto, Ajá. cómo está, ¿se entiende? Desde ese punto de vista. Ahora esos conceptos, Esencial, claro, en abstracción es otra cosa. Claro. Vos le dibujás, quiero una pintura de alguien llorando. Entonces entiende lo que es una persona y una persona llorando, ¿me entendés? Ujú. Entonces se va modificando. Personas felices. Y te Pero dibuja el personas proceso es felices, diferente, entiende o sea, la esencia de una persona feliz. por el ejemplo. proceso sería diferente, que lo genera la inteligencia Claro. artificial, no es Sí, que sí, lo copia de otra cosa, exactamente. sino que No, lo genera. esto es totalmente auténtico. Ah, o sea, entendí, está ahí entrenado entendí. con contenido creado por humanos, Sí. pero, porque obviamente no existe contenido generado por inteligencia artificial, son entrenadas por... Bueno, una cosa que estábamos hablando Sí. recién, justamente con Jan, antes de empezar, en la sobremesa real, ¿cómo puede evolucionar esto? ¿No? Y esto depende de la naturaleza de lo que llamamos inteligencia artificial. Sí. O sea, si vos pensás que la inteligencia artificial compite con la mente humana, que era un poco, no sé si era la posición de Ian, pero él me decía, mirá que hay tipos que están investigando y tienen esta idea de que el cerebro es una especie de Ahora, si supercomputadora querés, lo explicamos. hipercompleja. Sí. Es, pero no tan así. Ahora, Entonces, del otro lado, yo estuve viendo, uno de mis autores favoritos, yo lo mencioné en algún otro episodio, se llama George Gilder, lo recomiendo, todos sus libros, el tipo está grande, en este momento pues sigue escribiendo. El último libro que se llama Life After Google. Y el tipo no es todo lo contrario de un
cavernícola o antitecnología. Al contrario, el tipo por momentos hasta parece un tecnoutopista. Pero cuando habla de inteligencia artificial, estuve leyendo y viendo algunas entrevistas. ¿De qué te reís, Luis? Decilo para De que ahí nos riamos todos. De ahí sacaste tu amor por los drones. Los drones que liquidan No, gente. te juro que no. Hay un Que capítulo sacaron dedicado a los envíos con drones. No, hace rato estaba pensando que voy a hacer un experimento. Le voy a decir a una inteligencia artificial que me genera una imagen de Marcelo de No hay almuerzo gratis con Simón Bolívar y voy a poner al lado de una foto a ver si las personas pueden distinguir la miniatura, cuál es la real y cuál es la artificial. Bueno, vos sabés que yo, una de las primeras que vos mandaste a hacer Sí. fue justamente una que era basada en alguna idea que yo había transmitido en un episodio. Drones protegiendo. Ah, sí, drones defendiendo personas. Sí, una cosa así. Los drones, Flash, eso, los drones una para cosa autodefensa, los que... Bueno, sí, pero- sí, era colmena de drones. Una cosa así. Sí. No, enjambre. enjambre Un de enjambre de drones. drones. Un enjambre. Sí. A la Michael Saylor. Sí, sí. Y salió muy bueno, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo Sí, sí. no sé si te lo mostré. Bueno, y a lo que iba es que este tipo sostiene que en realidad la inteligencia artificial no compite con la mente humana. O sea, sí puede expandir las capacidades humanas, pero no es... la mente humana no es, como dicen los singularistas, una especie de excreción de una máquina de carne que es el cerebro. Mm. ¿Sí? Claro. No es reemplazable. Y él da un ejemplo muy interesante que no te lo dije porque quería usarlo ahora. Para Así son. hacerte- Uno muestra las cartas y... que- Dice, para hacer un mapa de todo Internet, Mm. y esto es de hace unos años, pero no tanto, ponele un par de años, vos necesitabas 2 zettabytes. Zettabytes es, para hacer una idea, un 1 seguido de 21 ceros. Y eso es, llamativamente, más o menos lo mismo que necesitas para mapear un cerebro humano. ¿Mm? Pero, Internet requiere para funcionar no sé cuántos gigawatts de energía, ¿sí? Todo Internet. Mm. Y además hace falta mantener eso. Hay mecanismos que son complejos, son costosos para enfriar. Necesitas que tenés data centers que se sobrecalientan si no los tenés permanentemente enfriados. O sea, Y el cerebro glucosa. exactamente, un único cerebro humano funciona con, escuchá, 13 watts. Sí, 13 watts. De gigawatts a 13 watts. Y además funciona a temperatura ambiente. No Bueno, esa necesitas... es una de las cosas que se entiende dentro del mundo de la inteligencia artificial, la diferencia entre si querés o sea, si querés una computadora te puede, o sea, cuando el cerebro humano, si querés, es más, paraleliza más las Ujú. cosas. La computadora es más, es como si tuviese menos cores, digamos, ¿no? En términos de computadora. El cerebro humano es como si tuviese millones de cores, entonces... Bueno, pero ellos usan esa analogía. La pregunta es, Claro. ¿es correcta esa analogía? No, pero lo que se refiere es que vos, básicamente, por ejemplo, a una computadora vos le podés dar, no sé, haceme este cálculo matemático, Sí. ¿entendés? Y lo hace 1.000.000 de veces más rápido que vos. Sí. Pero tal vez no puede entender rápidamente algo que vos sí lo puedes entender, ¿viste? No entiende que lo está haciendo, en primer lugar. O sea, Sí, esa es la bueno, gran obviamente, diferencia. La conciencia, bueno, lo que hablabas Exactamente. antes de la Bueno, pero, conciencia. obviamente, pero vos no le puedes pedir, ¿me entendés? A un perro que te lea Shakespeare, obviamente, es un perro. Bueno, mi perro... nah. No es por nada, pero ojo que venimos entrenando. Bueno, a propósito de esto, hay un tipo, y esto lo cuenta Gilder también en una de las entrevistas, hay un tipo que está estudiando el sistema nervioso de un nematodo. El nematodo es el gusano, Gusano. es como uno de los organismos más simples que hay. Mm. ¿Sí? Es el gusano. Muchas veces, muchos nematodos son los gusanos intestinales, Parásitos. son los parásitos que a veces la gente contrae, que son bastante comunes en la naturaleza. La lombriz. Es la lombriz, pero la lombriz que vos cortás en pedacitos y Ujú. sigue viviendo cada pedacito. Sí. ¿Sí? No es una... Porque hay distintos tipos de lombrices. Bueno, en definitiva, este bicho, el tipo hace más de 20 años que está estudiando el sistema nervioso de un nematodo en particular, dice, cuanto más estudio, menos entiendo.
¿sí? Y estamos hablando de un bicho Elemental. sí, que es- o sea, comparado el sistema nervioso, porque no sé si cabe llamarlo cerebro, de un Sí, con hematólogo, nuestro neocórtex. o sea, es algo que está como en otra categoría y estamos hablando de algo que ya es incomprensible para este tipo. No es solo mapear, ten en cuenta que cuando hablas de internet, hablas de conexiones, vos más o menos sabés, ¿sí?, qué es lo que hacen las máquinas que están conectadas. Vos podés estudiarlo a fondo de esa manera. O podés hacer como un seguimiento, bueno, sigo este cable, llego a tal lugar, a su vez me conecto con, no importa de qué manera, si es con cable o no. Pero, ¿qué es lo que pasa dentro de una neurona? No tenemos ni idea. Adentro de una neurona. Y las neuronas además no están conectadas como cables. Sí, O sea, sí. cada neurona tiene Cada conexión es igual, sí, obviamente. montones. Tienen Y además, las neuronas reaccionan a lo que pasa a su alrededor. O sea, Igual- que el propio, entre comillas, cable, crece en función de las necesidades. Esto Igual no te pasa. tenés cuenta que eso se, Sí. eso se tiene en cuenta Mm. al momento de hablar. Por ejemplo, si querés voy directamente a la teoría, ¿no? Si a alguien le interesa, esto lo puede ver. El que lo hizo se llama Jeff Hawkins. H-A-W. Sí, es la primera parte del apellido. Básicamente lo que dice el tipo se llama la teoría de los 1000 cerebros. Lo que dice el tipo es que el cerebro, a diferencia de cómo se pensaba anteriormente, es, digamos, un modelo predictivo. O trabaja de forma predictiva. O sea, lo que hace es, tu cerebro interpreta vía, si querés, vamos a hablarlo en lenguaje AI, Inclusivo. te llegan inputs, que sería, no sé, tu visión, tu olfato, el tacto, distintos tus sentidos, digamos. Te llegan inputs que se interpretan y lo que hace tu cerebro es simula lo que va a suceder. Entonces, de esa forma, si sucede o no eso, vos tenés, digamos, una señal de error o no. O sea, si después lo que pasa, o sea, si yo sé que si cierro los ojos voy a seguir sentado acá, ¿me entendés? Yo estoy prediciendo lo que va a pasar, pero yo tengo certeza de que eso va a pasar. A ver, vamos a ver. ¿Ves? Tenían razón. Entonces estoy prediciendo Bien. lo que va a pasar. Pero tu cuerpo lo que hace es predecir todo el tiempo. Entonces, si vos tenés algún error, básicamente lo que se hace es tu cerebro contrasta lo que pasó con tu Y predicción reajusta. para afinar las predicciones futuras. Claro. Eso te pasa, no sé, con los chicos al principio que son torpes, ¿viste? Por ejemplo, sería como un caso así, grosso. Entonces lo que se usa es, tu cerebro lo que hace es crear modelos permanentemente y predecir permanentemente lo que va a pasar sobre lo que está pasando en el mundo vía los inputs que tenés de sensoriales, todo este tipo de cosas. Por eso es que muchos cuando hablan del tema de la inteligencia artificial dicen que la inteligencia artificial no puede, o sea, si querés que sea más cercana a lo humano en cognición y qué sé yo, no puede ser simplemente un programa o una computadora. Necesita tener, ¿me entendés? Una versión robótica. O sea, como que la robótica y la inteligencia artificial no pueden ir por separado. Porque si no hay un montón, o sea, vos no podés, digamos, si vos sentás a alguien toda su vida, no puede aprender, ¿me entendés? Hay un montón de cosas que no puedes aprender, como caminar, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces necesita recibir inputs distintos viviendo el mundo como lo vís vos, ponele, mandarlo a caminar por la calle, por ejemplo. Entender que, viste, no sé, que alguien te empuja, si estás en la misma línea que él, o te choca los hombros, o porque él corre el hombro y vos no, viste, hay un montón de cosas que uno va aprendiendo, que esto no lo aprende hasta que no lo... O sea, si no le metes un cuerpo robótico y la mandas a caminar, no lo va a aprender nunca. Por eso hablan de que sí o sí tiene que estar mezclado si es que querés que se acerque a ese lado, ¿no? Entonces, lo que pasa acá es que, además de ser un modelo predictivo, está separado, si querés, en dos secciones. O sea, es multimodal, porque básicamente lo que se descubrió es que el neocórtex, que es más o menos el 75% del cerebro, tiene 150.000 columnas corticales, que están compuestas por neuronas y bla, bla, bla. Obviamente hay distintas neuronas, distintos tipos de combinaciones y bla, bla. Cada columna cortical tiene, poner el tamaño de un arroz, más o menos. Entonces, lo que se venía pensando anteriormente a este modelo es que vos, por ejemplo, ves algo, entonces tu visión le manda a una parte del cerebro, la cual procesa eso, Claro, y se la manda a otra parte del cerebro la corteza que procesa visual, eso, como claro, que procesa aislada. otra cosa. Son como 3 procesos separados y ya está. Una cosa como que le escupe
a la otra parte del cerebro ya algo masticado. Y la otra lo mastica de vuelta y después lo vuelve a masticar y ya está. Tenés tu visión y lo que está sucediendo. Bueno, eso no es así. Como si, Claro, lo que como dice si esto es fuera que... una línea de producción. Claro, exactamente. industrial. Lo que dice este modelo es que no. Es que le llega a todas las columnas, las columnas corticales en simultáneo. O sea, vos por ejemplo, vos estás viendo una imagen, ¿no? Estás viendo una taza. Entonces, ¿cómo sabés que la taza es así como tal cual la estás viendo? Bueno, lo que sucede es que se le manda a tu cerebro, a tus columnas corticales, todas en simultáneo, la información. Entonces, lo que hacen es crean constantemente, esto es todo el tiempo, pues obviamente lo tenés en segundo plano, si querés, ¿no? No andás pensando. Creas constantemente modelos del mundo, ¿no? O sea, objetos, conceptos, lo que sea. Y esto obviamente mientras más input tenés, o sea, si tenés más sensores, si querés, ¿no? Como escuchar, ver y qué sé yo. O sea, si ves y tocas la taza, tenés más certeza de cómo es la taza todavía. Si encima tiene olor, tenés más certeza la tenés, ¿se entiende más? Entonces, lo que dice es que básicamente se descubrió que la información llega en simultáneo a todo el cerebro y luego cada columna cortical genera un modelo de cómo es la taza. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vos decís, bueno, ¿por qué no? Porque yo no, cuando veo una taza no veo 1000 tazas distintas, veo una taza, o sea, tengo certeza de cómo es una taza. Bueno, y lo que dice la segunda parte, que será que es multimodelo, es básicamente que se descubrió que estas columnas verticales, en las secciones o en las zonas de mayores conexiones a nivel de abstracción, o sea, las zonas que elaboran más la abstracción, que sería conceptualizar cosas y todo esto, tienen, además de conexiones verticales, tienen conexiones horizontales. Entonces eso es lo que te permite, es que se generan, si querés, consensos de todos los modelos que vos tenés en tu cerebro de cómo es un objeto o cómo es algo. Entonces a vos lo que estás viendo en realidad es el consenso de tus neuronas de cómo es algo. Pero vos en tu mente tenés una competencia por cuál es si querés, el modelo más eficiente de cómo es la taza, ¿no? No es que vos ves la taza y ya automáticamente le llega un modelo a tu cerebro y no, sino que todo el tiempo se ejercita. Pero es muy distinto a lo que se venía pensando. Antes se pensaba que el cerebro es, digamos, fraccionado, ¿no? Si yo te saco este pedazo ya nunca vas a poder hablar. Pero todas estas partes como que se coordinan para llegar a un... Interconectadas. Esto es interconectado y es mucho más flexible de lo que se cree. O sea, vos te pueden cortar parte del cerebro y seguir funcionando perfectamente, ¿entendés? No, perfectamente No, no, pero claro. podés entrenar a una Depende de qué parte te saquen. Sí. Se entiende. Pero digo, no es tan literal, no es que te saco una sección y nunca más puedes hablar. Tiene otros, probablemente perdés parte de, como que te borra una parte de la cerebro. No, o sea, depende también a qué edad te pasa, en qué Aparte región. existe el concepto de plasticidad neuronal, Exacto, que eso sí. es una cosa que... Y también Por qué eso haces es para tremendo. recuperarte, ¿no? Si un Pero tipo tiene una esto es mucho CB... más avanzado de lo que se venía hablando antes. Sí. Exactamente, la rehabilitación o Sí, todo sí. lo que se haga después tiene mucho, o sea... Esto es lo que El se venía resultado. hablando antes. Y esto lo que permite es poder pensar modelos de AI más cercanas al humano, si querés, ¿no? Para remedar Claro, es la ese base comportamiento de del cerebro. estudio, exactamente. Ajá. Luis. Tienes pool de minería en la cabeza. Entonces, si te cortan un pedazo, solo baja el hash rate. Claro, pero... Se ajusta Sí. la dificultad. Se mudan como los chinos, ¿viste? Después apuntan los nodos para otra cadena. Se ajusta la dificultad. Yo creo que es importante recordar que esto es un modelo también, Ujú. ¿sí? Sí, Porque- obviamente. Pero bueno, digamos que es más cercano a la realidad que lo que... Vos decís venía que pensando. estos descubrimientos son los que hicieron que la inteligencia artificial funcione de una manera mucho más Es que, claro, efectiva es que todo y esto va de la mano. todos estos Exactamente. cambios. El libro que de los 1000 cerebros, de Thousand Brains, se publicó hace 3 años. Mm. Para que contextualicen, ¿no? Es muy moderno todo. Sí, o hace, 3 o 4 años, una cosa así. Pero bueno, Es realmente Poco tiempo. en el último Recién, tiempo. sí. Es cuando todo esto empezó a acelerarse, ¿no? Por ejemplo, hay otro caso que es interesante, que es el tema de la memoria, que esto también es parte de las conclusiones o estudios que se llevan con todo esto, y es que si querés, vamos a llevarlo también al lenguaje tecnológico, tu memoria, en realidad vos no es que almacenás, o sea, vos pensás que la función, si querés, principal de tu cerebro es ahorrar glucosa, ¿no? No gastar energía al pedo en algo que no sirve. Entonces, vos no recordás exactamente cómo es el pelo o el color perfecto de la persona que querés acordar. Yo veo una persona y a los 10 minutos capaz ni me acuerdo el color exactamente, el tono del pelo, ¿me entendés? O vos capaz ves a tu mamá, imagínate a tu mamá ahora, cerrar los ojos y tratá de imaginártela. Bueno, no la tenés
exactamente igual, y estamos hablando de tu mamá, ¿me entendés? O de tu hermano o tu hermana, ¿no? Bueno, podés cerrar los ojos y no la ves perfectamente como es. No es como no es como literalmente sacar un archivo a la computadora, Claro. que lo ves. ¿Qué es lo que vos haces? Bueno, vos comprimís la información en tu cabeza de cómo es, o sea, vos comprimís el modelo de cómo es tu hermana, ¿no? La voz, cómo se mueve, cómo gesticula, la cara, cómo luce, todo esto. Vos lo comprimís en tu cerebro y luego, bueno, cuando cerrás los ojos tratás de descomprimirlo, pero no tenés una certeza porque está comprimido, ¿no? Vos estás ahorrando, digamos, energía en tu cerebro. Pero, sin embargo, cuando la ves, probablemente lo entendés instantáneamente reconoces porque reconoces, o sea, tenés el modelo, la esencia de tu hermana, la conoces. Esto es ¿Qué tal exactamente tu lo que hermana? está ¿Bien? pasando. Todo bien, Sí. todo bien. Pero es exactamente. O sea, ves la Un esencia chiste de inteligencia la persona, artificial. ¿viste? Claramente. Claro. Viste, salta un destello acá tanto. Pero Bueno, esto lo tiene- que muestra tiene es que algunos vos glitches estás en como. programa. Es un bug. Y se queda, viste, en un bucle. Familia.rar. Che, ¿qué onda? Tu hermano? Viste que comprimió tanto el archivo que ya no lo reconoce. No lo puedo recuperar. Claro, lo que dice es que recordar es descomprimir información Claro, que tenés en tu Claro. cabeza. Sí, sí. Yo mi Pero pregunta... es información que tenés modelo de cómo funciona o sea, cómo se ve esencialmente tu hermana, ¿me entendés? Que es lo mismo que la idea generativa. Estás generando la imagen de cómo es, claro. Es eso. No, yo mi pregunta... Porque a Te mí pido, usa otro ejemplo, no el de tu hermana. Porque no puedo. se presta a muchos chistes. No, yo como decía la otra vez, o sea, a mí me gusta el progreso, me gusta la modernidad, me gusta la tecnología. El amor. La paz Amor, mundial. amor, amor. Me gusta todo eso. Pero también tengo mis reparos en cuanto a ciertas cosas, ¿no? que Sí. pueden llegar a ser peligrosas. O sea, creaciones de la humanidad que pueden ser un arma de doble filo, ¿no? Pero mi pregunta... ¿Pero ¿A qué le temes? Espera. La parte positiva de esto, digamos, que las implicancias, me gusta también Sí. las implicancias que puede tener esto en cuanto a beneficios para la vida, o sea, No, tanto en cosas claro. simples, prácticas, ¿no? De agilizar procesos, agilizar cosas, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer, pero cosas que vos hayas visto y que hayas investigado, que te hayan parecido como, bueno, esto es algo beneficioso, que no le ves ninguna cosa negativa, pero que tiene mucho, que puede llegar a ser un antes y un después. No, y además que impacte beneficia- fuera, yo diría, del mundo de los bits, ¿no? Porque muchas veces estas Al cosas mundo de quedan los como... átomos. No, para la vida Exactamente. cotidiana, yo digo. Pero hay Es que, ejemplos, sí. por ejemplo, Sí, sí. los satélites tenemos desde los años 70 más o menos, ¿no? Satélites existen, creo que... No, ¿qué dije? De los años... Hace 70 años, pero de los años 50 me parece que hay satélites. No tengo ni idea. Por lo menos Bueno, los primeros, sí. Desde mucho antes, Marcelo, la Luna es un satélite. Seguro se natural. llamaba Sputnik, Oh. ¿no? Una cosa así. Esos nombres. Pero digo, el software que hizo posible Sí. la navegación satelital, hoy ampliamente disponible, esto es lo que es un ejemplo de progreso en el mundo de los bits que afecta al mundo de los átomos. Ahora todo el mundo está usando esos satélites que andan dando. Al Sí. principio era una cosa que usaba, qué sé yo, la Unión Soviética, Para espiar a los. Estados Unidos para espiarse mutuamente. Jardín, ¿viste? Sí, De los sí. yankees. Claro. Entonces, ¿qué otro? Vos hoy me dijiste otra cosa que Sí. me pareció... Bueno, lo que tiene interesante esto es que básicamente en base a todo esto que se estudia, lo que se quiere crear es, y esto ya está bastante elaborado, hay un modelo que se llama Gato, que básicamente vos tenés modelos de AI entrenados para cosas específicas, ¿no? Tenés Stable Diffusion por Stable AI, o tenés DALL-E 2 o GPT-3, todos estos o Son los de codecs. imágenes. Claro, por ejemplo tenés DALL-E 2 o Stable Diffusion son de imágenes, ¿no? Después tenés ponerle Codex o GitHub Copilot, todos estos que son para escribir código. Vos le decís, créame, no sé, una tabla de tal cosa, o créame un menú de inicio de sesión y te escribe el código de un menú de inicio de sesión. O sea, vos en vez de escribir una imagen, le escribís algo y te escribe el código de eso. Obviamente tenés que corregirlo y como todo, ¿no? Pero ayuda. Después, por ejemplo, tenés de video. O sea, vos le pones una imagen de un perro y le decís, bueno, hacelo bailando, y te hace el perro bailando. O entonces cada vez se hacen videos más largos, ¿viste? Y esto, perdón, salió hace un mes y pico, salió Sí, DALL-E sí. 2. De ahí hasta ahora ya hay video, GIFT, 1000 programas de imágenes. Tenés imágenes con, sin censura, con la cara de famoso, sin cara de famoso.
con violencia, sin racismo, con racismo, ¿viste? Porque te ponen Claro, mil patrones de 1000 cosas y lo puedes correr en tu computadora. O sea, te bajás el código y no es que estás sí o sí usando el servidor de Sí, alguien, sí, lo sí. corres en tu computadora. Tenés 1000 cosas, entonces tenés modelos entrenados específicamente para algo, ¿no? O sea, sí es cierto que, por ejemplo, DALL-E 2, tengo entendido que usa parte del modelo de GPT-3. GPT-3 es, vos le tirás código, ¿viste? Es como la charla entre Joe Rogan y Steve Jobs, supongamos, ¿no? Vos le metes info de Steve Jobs, info de Joe Rogan y los podés poner a conversar sobre un tema basado en las respuestas que podrían dar, ¿viste? ¿No? Modeliza, o sea, entiende la esencia de Steve Jobs y te lo presenta un Incluso, audio. incluso Da respuestas como si él respondiera. pero digo, te lo puede representar. Sí, con voz. No, No, pero digo, incluso- el personaje, como podés ver un video Sí, de sí, la sí. persona hasta tres Bueno, dimensiones. claro, ahí tenés mezclas. O sea, tenés GPT-3 que sería el que escribe Sí. texto. Después tenés algunos de voz. Ponerle Coqui AI, que es uno para voz. O tenés algunos que son para video. Que vos. O sea, le pones 1000 fotos de alguien y ya te crea una imagen tridimensional perfecta de esa persona. Vos sacás fotos, tratás de sacarlas el mismo día, no saques en días distintos porque si no Claro. se la complicás al pedo. Sacás fotos, se las tirás y te crea un modelo tridimensional de vos, exactamente igual a vos, gesticula igual a vos. Le pones videos y ve cómo gesticulás en los videos. Es impresionante, Entrevistas en sí, sí, internet. Me entrevisto a mí mismo, a mi versión de inteligencia artificial. Entonces lo que hacen es, tenés la imagen de él y atrás le puso GPT-3 con información de líneas de escritos de él, ponele, o videos de YouTube, lo que sea, y le pone más su voz. Entonces, es como que si hablara él, literalmente, gesticula a un nivel No, súper es preciso. indistinguible. Las... Sí. Cierra un ojo más que el otro, ¿viste? Ese tipo de cosas. Es súper- Sí, pero es un nivel de detalle. Incluso vos mismo me mandaste una versión de tu voz Sí. Diciendo un artículo en inglés. leyendo un artículo en inglés. O sea, Sí, la hice con Coqui AI ese. Coqui.ai. se entiende, ¿no? O sea, vos podés agarrar la voz de cualquier persona, Con un fork. alimentás a este software y le pedís que esa persona Hable en un idioma que hable y diga lo que vos que quieras. no sabe. Sí, Incluso en un idioma que no sabe. que no sabe. Por ejemplo, ahí yo te decía, creo que te lo dije ayer, una cosa Eso así. está Eso. bueno para poder comunicarse. O sea, Podés pienso hacer en la un vida doblaje. cotidiana. Esto es lo que me Claro, decía. era lo que decían, Claro. ya se acabaron los Claro. subtítulos. O sea, con esto vos tenés la voz de DiCaprio en chino, aunque no sea Pacino DiCaprio. Claro, Porque pero- le pones y... Pero es la voz Es la voz Pero es la original. voz original. Claro, Sí, sí, sí. en otro idioma. O sea, podés tener una película... No, incluso digo para comunicarse con gente Sí, también. Sí, de afuera. Sí, total. cualquier Está lado. bien. O sea, vos podrías tirarle a la inteligencia artificial tu CV, tu CV, tu voz, tu cara y lo mandás a hacer entrevistas Y haces laborales, ¿viste? claro. Millones al mismo tiempo. Sí. Después salen 10.000 y elegís de esa. Mandás a una Claro. inteligencia artificial a seleccionar. La industria del doblaje en estos momentos está Sí. enviando sus drones a Pyongyang Y bueno, para Exactamente. acabar con esa idea que ese es uno de los Sobre temas. todo en corta el algunos laburo. países que son bastante pesaditos. Entonces, si querés yendo al core de lo que me habías tirado antes, bueno, Gato es un modelo que es un modelo, si querés, más general. Sirve para entrenarla con distinto tipo de cosas. Puede escribir un texto, puede copiar un audio, puede hacer todo este tipo de cosas un solo modelo. O sea, no tenés un modelo por cosa. ¿Esto qué te permite? Obviamente no lo vas a usar para hacer un dibujo o tenés un modelo especial para dibujos, ¿no? Ujú. No tiene sentido. Pero, por ejemplo, decís, bueno, para, por ejemplo, ver radiografías, ¿no? Y detectar enfermedades en radiografías. Entonces vos entrenás a este modelo ya creado con radiografías que tiene tumores, por ejemplo, ¿no? Entonces después ve una imagen y ya entiende dónde está el tumor. Esto está hace años. O por ejemplo le mandás, esto también ya está hace tiempo, le mandás fotos de, ponele, lunares y te diferencia los lunares que son dañinos y los Benignos que y no. malignos. Benignos y malignos. O Claro, potencialmente Claro, malignos. un mismo modelo, entonces te tira un porcentaje de cuentas. Sí. O, por ejemplo, puedes tirarle digamos, contenido matemático y le tirás una fórmula matemática que tal vez nadie la pudo resolver todavía y te la resuelve, ¿me entendés? Porque simplemente es cómputo especializado para eso, prácticamente. Es un modelo que le tiras algo y te resuelve algo. O le decís, quiero un material o quiero modificar genéticamente este grano para que soporte tal cosa, ¿no? Sí, sí. Entonces, capaz vos vas a estar años y vas a gastar fortuna en hacerlo. Y con esto simplemente le tirás todo el conocimiento de genética, ponele, ¿no? Todo el input. Y le tirás esta semilla, le pasás el genoma
y te escupe. Lo que me debería decía ser. de los materiales, ¿no? Claro, También o materiales, permite, sí. o sea, Quiero necesito un un material material que específico para tenga esto, y tales te lo dice. características y te puede tirar ideas que por ahí Claro, no se capaz te ocurrirían nunca en se toda te tu vida. ocurrieron. Sí, capaz no es la definitiva, pero te acercas años, te adelanta años. Y lo que tienen los modelos generales es eso. Por eso se piensa tanto en AI general. ¿Viste? A veces capaz que mira. O sea, el que mira muy de afuera es tipo, estos quieren hacer yo robot. No, bueno. A veces cuando se piensa en modelo general se piensa en esto, como un modelo que rompe la barrera en muchas áreas, porque es un modelo que está entrenado para resolver distintas cosas generales. Y mientras más O sea, cerca al funcionamiento del cerebro humano, mejor. Bueno, No sé acá, si sí, entiendo, no sé si entiendo bien, pero podría ser, por ejemplo, una máquina médica en la que meten a una persona y no solamente te esté escaneando, sino ve a qué ritmo está respirando entre otras muchas señales distintas y así poder hacer match en vez de una sola cosa plana, no sé. Para hacer un Eso es más o menos diagnóstico, lo que decís, estoy por ejemplo. entendiendo. Sí, como para hacer un diagnóstico, tipo, no solamente está tal masa alojada en tal lugar, sino que está respirando con incomodidad y patrones así, no sé, haciendo Claro, match entre vos distintas podés cosas. mostrarle imágenes de malas respiraciones, entonces cuando escucha una respiración en cierto formato, no sé cómo se lo tiran el input, te dice si tiene problemas o no esa respiración, por ejemplo. bueno, eso es algo que Eso ya... es algo que ya se hace un montón, Sí, obviamente. sí, sí. Pero digamos que eso es, digamos, conceptualmente De hecho, el deep Pero learning, si vos, y lo que se puede aplicar a miles de cosas. Pero para un síndrome o una enfermedad determinada o esas enfermedades complicadas, por ahí podría ser que, o sea, si se estudian determinados signos y síntomas, Sí, pueda pero- la inteligencia interpretarlos. Claro, pero Y tiene que generarte. tener esa información. Esto creo que Claro, esto es clave. Esta ahí es está la cosa. diferencia Eso es lo clave, que, me parece. a lo O sea, que iba. esto trabaja bien dentro de un sistema de símbolos, Sí. ¿sí? Y sos vos el que lo tiene que alimentar. Alguien lo No tiene que hace alimentar. la conexión con el exterior. Por ejemplo, vos le decís, mira, Sí, no va a ir sola a buscar información para... Salvo que Claro. le diga que O vaya sea, a tiene buscar que No, haber no. un cerebro O sea, una humano, computadora no tiene habla que con haber otra, alguien- sino le habla. siempre un vos cerebro podés- humano programándolo. Sí, sí, sí. vos podés lograr probablemente que esta máquina te diagnostique mejor que muchos médicos, incluso gente con muchísima experiencia. Pero, por ejemplo, descubrir una nueva enfermedad, eso requiere salirse del programa. Claro. ¿sí? Sí, sí, O sí. sea, esa nueva enfermedad, después vos tenés que alimentar y tenés que traducirlo a términos, entre comillas. O sea, en definitiva son ceros y unos. Esto es lo que yo quiero decir. No estamos hablando de algo que es cualitativamente distinto a una calculadora. ¿sí? No, es obvio, obvio. cuantitativamente, sí, desde ya. Es mucho más potente. Sí, vos podés tirarle los Pero no es que hay un diagnósticos y te dice qué momento- enfermedad es y vos capaz estás años sacando qué enfermedad es, ¿no? Tratando de... Exacto, o sea, te un caso acelera, muy raro Eso te lo hace acelera potencia. procesos. Obviamente. Pero igual acá hay algo raro, porque seguramente, si alguien vio una charla de inteligencia artificial, Ahí. qué sé yo, siempre se venía diciendo lo Ahí. mismo de, no, los trabajos de creatividad van a ser los últimos. O sea, si sos escultor, o si sos, no Escultor. sé, escultor. Si sos, perdón, me falla, viste, la AI. Está Me bien, falló sí. el modelo de Otro bug. consenso de la palabra. Si esculpís, Si digamos. esculpís, claro. Sí. O si, por ejemplo, no sé, sos pintor, bueno, vos vas a ser el último en que bueno, probamos que fuiste el primero más o menos que volaron, porque ya ahora tenés DALL-E 2. ¿Y qué falta? Le agregás una mano mecánica con un pincel y ya está, ¿me entendés? Te dibuja Bueno, la obra de arte pero, que pensó de antes. hecho, esta paradoja es algo Entonces, que... no se trata de creatividad o no creatividad. No, no, Se trata, no. Si querés más de digitalización y no digitalización, ponele, ¿no? Podría ser una Exactamente. forma de Yo- medirlo yo- más fácil. Hay quien señala que es más fácil reemplazar a alguien que hace un trabajo que requiere altas capacidades cognitivas, ¿no? Por ejemplo, un especialista en diagnóstico por imagen, lo que estábamos diciendo Sí, recién, que reemplazar, por ejemplo, a una persona que hace un trabajo relativamente sencillo, pero que hasta el día de hoy, con todas estas novedades que vos nos estás contando, no pudo ser reemplazado, ¿sí? No hay un robot que saque una camisa del lavarropas, la planche, la doble y la guarde. No hay. O sea, es mucho más Pero la podés complicado. hacer, si querés. ¿Eh? Pues si se ve robótica. Bueno, no sé, mostrámela. Pero digo, saber robótica, pues eso, boludo, con una mano mecánica que. ¿Vos viste Spot? ¿Eh? El No. perrito con el brazo mecánico, Spot, de Boston Dynamics. El perrito amarillo. Sí, No boludo, lo lo vi, ponen no a hacer plomería más o No menos lo en vi la y fábrica. no Lo creo ponen a en esos detectar videos fallas de tampoco. plomería. ¿entendés? Sí, está bien. Está bien. Pero hay un nivel de complejidad que no pasa por la potencia computacional.
Igual no sabés, porque vos, por ejemplo, no sé si vos viste en el Tesla AI de este año, que sacaron ¿cómo le pusieron de nombre? Es uno de Transformers. Nadie vio Transformers acá. Bueno, Optimus Prime, no sé. Prime. Le pusieron Optimus Prime, sí. Le puso Optimus Prime. quién? A un robot que sacó Tesla. Ya loco. Sacó este año. El robot muestra cómo riega las plantas, ¿me entendés? Se riega las plantas en Tesla. Claro, la planta no es. Riega la planta. Pero hay acomoda cosas que, por ejemplo. Está entrenando, pero. Doblamos una camisa. Por ejemplo, criar un niño no lo va a poder hacer. No, el robot. Bueno, ellos te van a decir que preguntarle a Ray Kurzweil te va a decir que lo va a hacer mucho mejor que vos y que renuncies a la maternidad. No lo voy a hacer. Y le digo a todas las madres que no renuncien. Pero a lo que yo voy es que por más autónomo, entre comillas, que se diga que es un sistema, en definitiva, siempre es un ser humano el que le da instrucciones a la máquina. Sí, obviamente, vos lo creaste. Sí, no, vos decís obviamente, pero hay gente que dice, no, señores, en algún momento eso. va a haber, Sí. o sea, si le metés suficientes datos, Se va a autogenerar. va a llegar a un punto que hay como un chispazo y se produce la magia. No. O sea, No hay magias en los unos y ceros. En algún momento tu computadora te va a decir, quiero hablar con tu líder. Entonces ya ahí cagamos todo. Nos estamos acercando peligrosamente a la hora del programa. Y quiero ir cerrando. Quiero decir, porque me dejaron hablar poco. Y tengo muchas cosas interesantes que decir. Entonces, déjenme. ¿Cómo te haces un podcast? Arma tu propio podcast. No, lo que quiero decir es. Marcelo, inteligencia artificial, Marcelo entrevista a Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio. A ver, sí, estamos de acuerdo. Hay muchas cosas que van a cambiar. Sí. La inteligencia artificial seguramente nos va a hacer más productivos. Seguramente va a hacer el trabajo de mucha gente mucho más interesante, ¿sí? Más entretenido, más seguro. Todo esto es cierto. Y mucha gente también probablemente va a tener que pensar en ir cambiando de trabajo, porque hay muchas cosas, sobre todo lo que roban con la propiedad intelectual. Sí, olvídate. Ellos se quejan del robo, pero lo que roban son ellos. Otra vez vamos a hablar de este tema. Sí. Quiero que quede claro que yo no me pongo en absoluto a esto, ¿sí? Va a generar sin duda posibilidades nuevas, va a liberar recursos, además, que van a poder ser destinados a nuevos proyectos que antes de este avance quizás no eran siquiera concebibles. O sea, vamos a estar mejor si miramos el conjunto. Pero creo que en momentos como este es importante recordar esa diferencia. Lo que llaman inteligencia artificial, creo que es metafórico, ¿sí? Acá no hay una conciencia y mucho menos hay valoración. Cuando se dice las máquinas van a producir máquinas, ¿con qué criterio? Si no hay la mente de un empresario mediando esas decisiones. Hay un montón de cosas que esta gente me parece que imagina, pero porque no se detienen a pensar. Ese salto que ellos predicen, creo que parte del error de considerar que el cerebro humano es simplemente más complejo. Yo creo que es infinitamente más complejo. Es quizás incomprensiblemente más complejo el cerebro humano. Pero bueno, esto sé que da para hablarlo. Lo que sí quiero hacer antes de cerrar es ponerle la tapa a Ian. Quiero que presten atención a este audio. Esto, para mí, es el fruto de lo que llamamos creatividad y creo que esto es lo que ninguna máquina va a poder imitar, entre comillas, o producir. Porque involucra sorpresa, no es parte de un programa. Es algo que no está predeterminado. ¿Sí? El día que una inteligencia artificial pueda hacer algo así, como esto que voy a pasar, sin copiar nada, yo, Ian, te voy a dar la razón. There is no frigate like a book to take us lands away, nor any coursers like a page of prancing poetry. This traverse may the poorest take without a press of toll,
How frugal is the chariot that bears the human soul. Este es, ¿lo ¿Estás lagrimeando ya, boludo? ¿Lo conocía? No, Es un poema de Emily Dickinson. Lo voy a traducir para los que... Menos mal, porque Para los hinchas de Boca. me dieron 5 minutos para aprender portugués, pero no me dijeron que aprendiera inglés. Obviamente esta traducción no le hace justicia. Estuve buscando una traducción, no encontré. Así que hice como una especie de Collage. patchwork. Dice. Es una traducción bastante vil, pero para que ustedes se hagan una idea, ahí voy. Dice, no hay fragata como un libro. Para llevarnos a tierra, además yo soy horrible leyendo poemas, pero bueno. No hay fragata como un libro para llevarnos a tierras lejanas. Ni hay caballos mejores que una página de poesía encabritada. Pueden viajar los más pobres sin tener que pagar peajes. No necesita casi nada la carroza que lleva al alma humana. Señores, de esta manera nos despedimos. Espero que tengan... no puedes hablar más, Ian. Volvió al ludismo. Espero que tengan un lindo fin de semana. No dejen de hacer sus comentarios aquí abajo si tienen algo que decir, especialmente si tienen algo que decir en contra de Ian. Luis, vamos a aprovecharte que no te tenemos muy a menudo. Sí. Solo confesar que las imágenes y audios que están viendo justo en este momento están siendo generadas por inteligencia artificial. En realidad yo me quedé dormido para el episodio de hoy. Estás hablando con un bot. Y dejó al bot. Sí. Pero Se fue a dormir la siesta. El bot. Demasiado sincero. Tengo que ajustar Sí. la sinceridad para el próximo episodio. Me quedo dormido, pero no me delata el bot. El tipo le viene echando la culpa a Maduro desde hace 3 episodios y resulta que quería dormir la siesta. Se estica. ¿Dónde entonces nos pueden oír? Luis, dale. Lucite. Uy, nos pueden encontrar en YouTube, en nohayalmuerzogratis.com, en Odyssey, Anchor, Evox, en podcast.app. Hay varias Hinchada plataformas. Instagram. También nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @almuerzono. Esa parte no estaba incrustada en la inteligencia artificial, pero pude aprenderlo con un breve escaneo. Y ahora también redes TikTok, sociales. ¿no? A nuestras redes sociales. En TikTok sí, estamos comenzando a subir clips ya. Nos pueden seguir y le dan a compartir. Señores, se los aprecia mucho. Cuídense. Nos vemos la semana que viene.